en unos 10 segundos. En 10 segundos ya empezamos. Estamos esperando que nos conectemos. Estamos esperando para ver si es que tenemos la confirmación, si ya estamos en vivo. Sí, creo que estamos en vivo. Un momentito, por favor. Sí, estamos ya en vivo. Estamos en vivo con nuestro gran invitado el día de hoy. Bueno, vamos a esperar un ratito nada más que se vayan conectando las personas. Es un gusto tener nuevamente con ustedes información de mucho valor, agregarles el máximo valor posible. Acuérdense que el propósito de esta página es ser más, ¿no es cierto? Y bajo el paradigma ignaciano, ser más para servir mejor. Así que, ¿qué mejor forma de poderles aportar con información científica, información real, información que pueda ayudar en la parte práctica de sus vidas? Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Herrera Marvit, soy psicólogo. Me enfoco mucho en este tema del estrés, del estrés laboral, de saber cómo nosotros reaccionamos, y creo que hay que abordarlo de diferentes perspectivas, ¿no? El estrés es una reacción, como decíamos, normal que tiene el cuerpo, que cuando se vuelve muy insistente, muy permanente, pues vienen complicaciones, porque es como que tu cuerpo siempre vive en emergencia, siempre vive tratando de luchar, huir. Y bueno, asociado a todo esto, hay varias formas de poderlo contrarrestar. Escoge la que mejor sea para ti. Yo te he presentado una serie de profesionales. Tú ve con quién te hace más clic y ponte a trabajar. Se necesita de mucha acción. Se necesita primero de aceptar que necesitas algo, que tienes un problema y que hay personas que te puedan ayudar. Hay profesionales muy buenos que realmente te pueden dar ese giro en la vida que tú necesitas. Así que, sin más, yo les quiero presentar a un invitado de lujo el día de hoy. Realmente es un invitado de lujo. Compartimos algunas cosas con él. Bueno, fuimos al mismo colegio. Sabemos un poco un colegio que considero que nos ha marcado, ¿no? Por sus valores, por la forma en cómo trabaja con la comunidad. Bueno, luego coincidimos en algún trabajo también con él. Y bueno, es un invitado que tiene mucha formación, realmente un invitado que yo admiro mucho por sus conocimientos. Creo que siempre ha destacado, ¿no? En su vida académica y también su vida profesional. Y por eso es que yo lo he traído acá para que nos converse, nos hable, nos diga un poquito qué es este tema de la ansiedad, que lo planteamos. Y bueno, sin más, les quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Iván Cadena. Por favor, Iván, coméntanos un poquito cuál es tu trayectoria, qué te dedicas, cómo llegaste a este tema de la psicología y de la neuropsicología. Un poquito de tu historia, Iván. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, querido Pablo, por la invitación, por tus generosas palabras y por este proyecto que estás llevando a cabo, porque me parece importante poder dar a conocer el tema de la psicología. Bueno, en mi trayectoria en general, digamos, he hecho algunos estudios de cuarto nivel en neurociencias, en psicoinmunoneuroendocrinología, en psicooncología. Mi interés ha estado siempre en el tema del ámbito clínico, sí, soy especialista también en psicoterapia cognitiva y me dedico en general a la docencia, a la investigación y también a la atención de pacientes. Ujú. No se preocupen que todas esas palabras raras que nos dijo Iván, como era psico, ¿qué? Psicoinmunología, psico, no sé qué, endocrinología, no sé, pero no se preocupen que son términos que son especializaciones que se hacen, pero bueno, Iván nos va a compartir los términos un poco psicológicos de manera muy sencilla, ¿no es cierto, Iván? De que de eso se Sí, trata. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema, como les mencionaba antes, súper interesante, que es el tema de la ansiedad. Y, y la cosa es, la ansiedad es amiga, la ansiedad es enemiga. Eso es lo que vamos a ver en esta entrevista. Ahora, para tener un punto de referencia, Iván, ¿cómo podemos definir la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la bendita ansiedad?
Pablo, ya, ahí te Sí, escucho. sí te escucha. ¿No se me escuchó? No, no, ya me... Sí, dime. Sí, sí, te preguntaba, ya para tener un punto de partida, ¿qué es la ansiedad? A qué nos referimos con la ansiedad? Bueno, no hay que, digamos, ponerle mucha ciencia a esto, ¿sí? La ansiedad en sí misma es una experiencia universal, ¿sí? Es más, suele ser una reacción normal y beneficiosa frente a situaciones que nos generan amenaza, ¿no es cierto? La ansiedad es un sistema muy complejo que activa los mecanismos naturales del miedo ante estas situaciones amenazantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ansiedad? La atención se va a focalizar sobre la situación que es amenazadora, ¿sí? Y esta atención también va a generar una serie de cambios a nivel fisiológico en el cuerpo que preparan a el sujeto tanto para una defensa o una huida y en algunos casos, sí, mucho más complejos, una reacción que se conoce como reacción de congelamiento, ¿sí? En la ansiedad como tal, normal, en esta ansiedad también va a haber la participación de una activación del sistema nervioso autónomo simpático y no diríamos nosotros que eso termina siendo una reacción patológica. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con la ansiedad? ¿Sí? La ansiedad puede volverse en algún momento patológica, ¿sí? Y se va a volver patológica cuando ya esta reacción de lucha o huida o el congelamiento va a hacer un esfuerzo infructuoso sobre amenazas, ¿sí? Que no tienen una dimensionalidad real, es decir, que sobreexageramos las situaciones anticipando un cambio o un daño mayor al esperado, ¿sí? Esto genera una serie de reacciones en las dimensiones fisiológicas que hacen que el paciente se desadapte. Pero ahí nosotros ya hablamos de otra cuestión. Una cosa es la ansiedad y otra cosa son los trastornos de ansiedad, ¿sí? Perfecto. Ahora, estas situaciones de amenazantes, ¿qué pueden ser, Iván? Pueden ser, qué sé yo, un trabajo, puede ser una persona, puede ser un grupo de personas. ¿Qué serían estas situaciones de amenazantes? Perfecto. Dentro de estos trastornos son sumamente variados, pero lo que está en la base de estos trastornos va a ser las reacciones de miedo, ¿sí? Puede ser cualquier situación que el sujeto en primera persona vivencie como una situación amenazadora. Vivenciar una situación amenazadora pone en juego todos estos recursos fisiológicos corporales, ¿sí? Hacia una reacción de lucha, como la que nosotros teníamos. Y aquí es muy interesante entender esto, porque la ansiedad a nosotros, los seres humanos, desde que, digamos, participábamos en casas grupales, ¿sí? Cuando nosotros estábamos, digamos, en el tema de la casa, en algún momento el Homo sapiens sapiens pudo de alguna manera acomodar todos sus mecanismos de ansiedad para anticipar peligros que en ese momento eran sumamente adaptativos. Entonces, el cómo ponerse en una situación extrema de hipervigilancia, ver cuál es el peligro que puede venir y anticipar esos peligros nos supuso garantizarnos la supervivencia, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa cuando esto ya pasa a ser un trastorno? Es que el sujeto no tiende o tiende a magnificar el peligro y tiende no a entrar en estados de relajación. Entonces, cualquier situación puede ser un compañero de trabajo, puede ser como esta situación de pandemia que estamos viviendo, que detone una reacción de alarma exagerada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes cuando estas reacciones se salen de la cuestión de lo normal, ¿sí? Ujú. O sea, de lo que te entiendo, la ansiedad es beneficiosa, la ansiedad es útil hasta cierto punto, ¿no es cierto? Porque es adaptativa la ansiedad, ¿no? Porque te permite, como tú decías, prever los peligros, anticiparte, planificarte. Eh, Ahora, cuando se vuelve muy intensa, muy frecuente, ahí viene el problema. Ahora, Iván, ¿qué diferencia tenemos o qué relación hay entre la ansiedad, el miedo y el estrés? ¿Son Muy términos bien, relacionados? ¿Son términos sí, son que son términos diferentes? que están relacionados. Van a estar relacionados en qué sentido? En el sentido de que,
por ejemplo, el mecanismo de la ansiedad, el mecanismo biológico, emocional que está por debajo de esta ansiedad, van a ser estas reacciones de miedo, ¿sí? Entonces, generalmente, tanto en los textos de la psiquiatría clásica, Kraepelin, ¿sí? Jaspers, vamos a encontrar angustia, miedo, fobia como términos muy próximos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ya cuando nosotros entendemos a la ansiedad dentro de una categoría diagnóstica? Nosotros vamos a entender que hay una serie de cuadros que están relacionados y que comparten ciertos mecanismos fisiológicos comunes que activan al cuerpo en un tema de una hipervigilancia, estar sumamente alertas todo el tiempo, ¿sí? Ahora, como les digo, la ansiedad es una señal de alerta, ¿sí? Advierte un peligro inminente y permite a que nosotros afrontemos la amenaza, ¿sí? El miedo está en esa base, ¿sí? Pero el miedo es como una respuesta más primitiva, ¿sí? Es una respuesta que se activa cuando nosotros tenemos una amenaza conocida, ¿sí? Mientras que la ansiedad, de alguna manera, también empieza a tener señales cuando se vuelve algo, por ejemplo, del mecanismo interno, como algo vago y conflictivo, ¿sí? El miedo es como la señal primera. Nosotros, por ejemplo, para ponerlo así, nosotros ante un peligro, yo estoy caminando por la selva, escucho un sonido y se me presenta un jaguar, ¿sí? Se me van a activar todos estos mecanismos de alerta. Se me activa también el tema de esta cuestión de defenderme. Pero ¿qué es lo que ocurre con la ansiedad? Yo estoy caminando y estoy anticipando el tema del peligro, ¿sí? Entonces, esa reacción, en ese momento, yo estoy caminando por la selva, claro, estoy con un mayor nivel de alerta, ¿sí? Estoy activado mi sistema de alerta, pero no necesariamente aparece el sistema de miedo. No sé si me hago entender. El miedo aparece como una respuesta mucho más, una manifestación mucho más inmediata ante el aparecimiento de un peligro real en ese momento, De lo que te ¿sí? entiendo, Mientras, Iván, perdón, de lo que te sí, entiendo, Iván, es decir que el miedo viene a ser como una emoción primaria, ¿no? Que es inmediata. por Eh, supuesto. la ansiedad se deriva del miedo, pero tiene que ver más con un componente más cognitivo, puede ser, de lo que te entiendo. Muy bien, exactamente. Entonces, vamos a definirlo claramente para aquellos que nos están escuchando. El miedo es un estado neurofisiológico automático primitivo de alarma, Ujú. ¿sí? Que está, digamos, inmediatamente supuesto sobre un sistema neurofisiológico que es el complejo amigdalino, ¿sí? Es decir, que genera una valoración de alguna manera implícita, cognitiva ante un peligro inminente, ¿sí? Porque también se evalúa la situación, las diferentes especies van evaluando la situación. Pero la diferencia es que la ansiedad ya es un sistema más complejo de respuesta, tanto conductual, fisiológica, afectiva y cognitiva, ¿sí? En donde construye el modo de amenaza. Es decir, que permite la activación de una anticipación del peligro, ¿sí? Entonces, es una reacción que genera esta cuestión de anticiparte ante reacciones aversivas, ¿sí? Y que potencialmente, esta es otra diferencia, podrían amenazar, ¿sí? Al sujeto. Mientras que el miedo se activa cuando está un peligro real, ¿sí? Sin embargo, la ansiedad, con esta anticipación, activa los mecanismos del miedo. Ujú. ¿Sí? Es decir, que esta ansiedad tiene que ver con esto que llamamos ya en la vida cotidiana, con las preocupaciones, Exactamente. con el sobrepensamiento sobre lo que va a pasar. ¿Sería eso? Exactamente, exactamente. Activa eso y cuando estas reacciones de estar, por ejemplo, con estos sobrepensamientos, pensando sobre aquellos aspectos que nos generan vulnerabilidad o que nos generan incertidumbre, ¿sí? Nosotros los podemos vivenciar en primera persona como incontrolable, ¿sí? Cuando esto lo sentimos como incontrolable, va a tener una duración mayor. El sistema de ansiedad es positivo cuando puede desactivarse también y permitir al sujeto vivir sin ese malestar. Pero ¿qué es lo que ocurre con el trastorno de ansiedad? Y aquí hay que tener
muy en claro esto. Los trastornos de ansiedad en general, ¿sí? Se activan a veces ante situaciones que no las esperamos, ¿sí? Por ejemplo, voy a hablar de el trastorno o los ataques de pánico, ¿sí? Este miedo viene automáticamente a la mente del sujeto, es una reacción fulminante, ¿sí? En la que el sujeto se desestructura nuclearmente, tiene un miedo inmenso a morir, ¿sí? O tiene el miedo inmenso a volverse loco, pero no lo espera, ¿sí? Entonces, tiene este ataque, bueno, muy bien, se recupera, tiene tratamiento, lo que sea, pero ¿qué es lo que va a activar este sujeto? Va a cambiar toda su vida por esa reacción de miedo exagerada, ¿sí? Es decir, va a acomodar todo su sistema de relaciones interpersonales a través de ese miedo, va a vivir a través de ese miedo. Es decir, hay pacientes que yo he atendido, por ejemplo, que han dejado de hacer ejercicio porque temen una hiperactivación de su corazón, ¿sí? Que tienen un miedo de sufrir un infarto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque otra cosa que genera el trastorno de ansiedad es una sensación de indefensión, ¿sí? Y por eso el sobrepensamiento es como tratar de sacar más datos para cómo yo me voy a acomodar a una determinada situación. Sí, no se preocupen, luego vamos a hablar de qué hacemos, ¿no? Porque esa es una de las preguntas finales, así que eh, vamos por partes. A ver, quisiera, bueno, me olvidé de pedirles que pueden poner comentarios, pueden preguntar. A ver, Lucía nos dice, gracias por la información, saludos desde Texas. Muy bien, gracias, Lucía. Enzo Montañez, a ver, Iván, si nos puedes contestar esta pregunta. Dice, hola amigo, buenas noches. Quiero mandarle un fuerte apoyo a mi amigo Alexander por su lucha contra la ansiedad y está comiendo en exceso y le han traído problemas de salud. Un consejo para él. Por favor, Iván, si Bien, nos puedes contestar a esa pregunta. A ver. sí, a ver, yo lo primero que diría, realmente, cuando nosotros ya detectamos un trastorno de ansiedad, cuando ya vemos que hay manifestaciones cognitivas que incluyen este sistema que el paciente o el sujeto que vivencia esto activa, el sistema de preocupación, un sistema de lo que también conocemos como aprehensión ansiosa, estos pensamientos frecuentes de amenazas, lo primero, el primer consejo es que no traten de dejar pasar el tiempo, que consulten con un profesional de la salud mental, porque aquí viene una cuestión bastante importante con respecto a los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad tienen altas comorbilidades con otros trastornos, ¿sí? Es más, están dentro de algunos trastornos en salud mental como los más prevalentes, los trastornos de ansiedad, y que conllevan un deterioro a nivel de la salud física, ¿sí? Porque nosotros ya no podemos entender que vivimos disociados de nuestra mente porque vivimos en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo sufre las consecuencias de lo que nosotros estamos pensando, ¿sí? Y hay una asociación muy grande entre cuando dejamos pasar los trastornos de ansiedad y no hacemos algo, ¿sí? Por, digamos, solucionar estos temas con los cuadros depresivos. Es más, los trastornos de ansiedad son primos hermanos de los cuadros depresivos y sobre todo hay un mayor riesgo cuando tenemos un trastorno de ansiedad no tratado de tener un trastorno depresivo mayor, lo cual implica otras condiciones, ¿sí? Entonces yo lo que le diría es que consulte un profesional de la salud mental porque estas respuestas conductuales que tiene el paciente son respuestas conductuales a forma de afrontamiento sobre un determinado problema. Ujú. ¿Sí? Es algo muy común esto, Iván, de la comida, de tal vez de otros tipos de compulsiones que pueden haber. ¿Cuáles serían las situaciones o las conductas más repetitivas cuando tenemos ansiedad? Bueno, cuando tenemos nosotros ansiedad, los principales síntomas van a ser esos síntomas que nosotros llamamos síntomas periféricos, ¿sí? Que generan un gran malestar. Entonces aquí están, por ejemplo, todas las cuestiones de problemas en el tracto gastrointestinal. Recuerden que el principal reservorio de serotonina del organismo está en el sistema gastrointestinal, ¿sí? Y esto hace que aumente, por ejemplo, el movimiento peristáltico, por lo tanto el paciente puede tener mayor urgencia evacuatoria, diarreas, puede presentar dolores de estómago, ¿sí?
también va a presentar inquietud, el estar caminando de un lado al otro, y por esta sensación de inquietud, esta aprensión ansiosa, los pacientes empiezan a generar toda una serie de conductas como para deshacerse de esta ansiedad, ¿sí? Como para evitar también el tema de la ansiedad. Pero aquí viene un efecto paradojal. Esta manifestación de a través de de una determinada conducta para evitar el tema de la ansiedad, me va a llevar a mí a que piense mucho más en el tema de mi ansiedad, ¿sí? Es como que el paciente con ansiedad, cuando ya hablamos de un trastorno de ansiedad, ojo con esto que estoy diciendo, ¿sí? Cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, nosotros vamos a ver a un paciente que empieza a acomodar su vida alrededor del tema de la ansiedad. Por eso es sumamente limitante. Por eso empiezan los problemas de pareja también. ¿Sí? Otra cosa que yo he visto bastante en los pacientes y que esto comparten con el tema depresivo a nivel, digamos, de los sistemas cognitivos, que los pacientes empiezan a presentar estados de ira, ¿sí? Y esta ira generalmente los pacientes con ansiedad van a externalizarla, pero en el paciente depresivo esta ira vuelve contra él mismo y se internaliza. Entonces ahí es cuando nosotros vemos la cuestión de los autorreproches, el tema de la culpa, ¿sí? Y no hay que descuidar estos temas, porque cuando aparecen estas incapacidades del sujeto para acomodarse a los cambios, esto es otra cosa. El paciente con ansiedad va a sentir un gran sufrimiento, ¿sí? De no poder desarrollar su vida normalmente. Yo con los pacientes que estoy atendiendo ahora, que se ha visto, digamos, incrementado el tema de la manifestación de estas manifestaciones periféricas de la ansiedad por el tema de la pandemia, ¿sí? Entonces vemos que en los sujetos empiezan a manifestarse preocupaciones somáticas de otro tipo y eso tampoco es bueno estar viviendo con ese tema de estar sobrepensando los síntomas que estamos teniendo, ¿no es cierto? Ujú. Muy interesante, Iván. Ahora, yo he visto mucho, ¿no es cierto?, que las personas luchan contra la ansiedad, ¿no? Dicen, esta ansiedad bendita que hace que se acabe, ya no quiero pensar, ya no quiero pensar, ya no quiero tener ansiedad. Eh, Eso da un efecto contrario a la ansiedad, Iván. Exactamente. Eso activa dos mecanismos que vamos a encontrar nosotros en la ansiedad. Activa, por un lado, esta aprehensión ansiosa, ¿sí? En la que el sujeto trata de evitar a toda costa enfrentarse a ese tema de la ansiedad. Por eso ya más adelante, si quieren, lo explico, las técnicas de exposición son las que más funcionan en el tema de la ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, en el trastorno hepático, la técnica de elección es la exposición interoceptiva, ¿sí? Y por otro lado, este tema de la preocupación, que es un mecanismo que, si nosotros lo pensamos en un cuadro en específico, el trastorno de ansiedad generalizada, es una condición en la que el sujeto está preocupado por absolutamente todo, ¿sí? Y para precisar mejor, nosotros tenemos circuitos del sistema nervioso central que se activan con esto, ¿sí? Entonces tenemos un circuito que es el circuito tálamo, hipocampo, amígdala, que está concernido en que en estos comportamientos de miedo, en el tema de la agresividad, ¿sí? En el tema del combate. Entonces podemos activar este sistema y este sistema va a traer una mala relación con el otro, va a traer una mayor conflictividad, ¿sí? Cuando un paciente está en los picos del trastorno de ansiedad, es mucho más frecuente que se generen conflictos, por ejemplo, de pareja o conflictos familiares, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que se activa una vía que es la septohipocámpica, ¿sí? Que activa ciertos procesos en relación con la inhibición de conductas. ¿Y qué es lo que le pasa al paciente? El paciente cuando empieza a tener estas reacciones de ansiedad muy elevadas, le genera gran malestar y por tanto gran sufrimiento, activa otro sistema que es el sistema hipotálamo hipófiso adrenal, ¿sí? Y que tiene una mayor producción de adrenalina, entonces el sujeto está como que si fuese a luchar. Y aquí se viene un efecto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Los trastornos de ansiedad tienen una gran vulnerabilidad para desarrollar también conducta adictiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para aplacar ese malestar, el sujeto
recurre al consumo de sustancias para aplacar el malestar. Pero ¿qué es lo que pasa? El malestar posteriormente va a venir incrementando cuando pase el efecto de esa sustancia en el cuerpo del sujeto, ¿sí? Entonces se configura como un circuito adictivo, no solo a esto, porque los pacientes cuando empiezan a recuperar el tema de no estar preocupados, empiezan a sentir una cierta nostalgia del cuadro de ansiedad. Es como que ellos no se hallan sin su ansiedad, ¿sí? Por eso muchas veces tenemos nosotros muy en cuenta eso en los pacientes para trabajar el tema de recaídas, ¿no es cierto? Ujú. Muy interesante, es decir, se extraña, el ansioso extraña su ansiedad, ¿no? Entonces, veníamos a hablar de una metacognición ahí de que pienso de que mi ansiedad me está causando ansiedad y eso me refuerza más mi comportamiento. O sea, puede ser algo Uh que -huh. puede sonar como paradójico, ¿no? Sin embargo, se da. Y ahora, Iván, cuándo sé que yo necesito ya apoyo, ¿no? ¿Cuándo la ansiedad, hasta qué punto mi ansiedad es amiga y hasta qué punto o cuándo sé que mi ansiedad realmente me puede estar provocando un problema mayor? ¿Cómo saber Bien, ese límite? genial, genial. Eh, es una muy buena pregunta y cuando tú me invitaste, Pablo, a dar esta charla, esta entrevista contigo, cuando me dijiste ansiedad buena o mala, ¿sí? Amiga o enemiga, eh, justamente yo me ponía a reflexionar, porque el tema lo diste tú, dije, bueno, es verdad, amiga o enemiga, ¿sí? La ansiedad, cuando nosotros la podemos manejar, te puede dar una gran capacidad, porque hay algo que activa el tema de la ansiedad. La ansiedad activa un mecanismo que Ingvar lo conocía como memoria de futuro y te permite tener una mirada prospectiva sobre datos retrospectivos. Es decir, que evalúas escenarios y eso evidentemente en un mundo tan competitivo como este es una ventaja, estar analizando escenarios, ¿sí? Pero cuando esto pasa ya a que toma la vida del sujeto, ya nosotros hablamos de que no es adecuado. ¿Por qué? Porque el paciente con un trastorno de ansiedad no se puede desconectar del tema de su ansiedad, ¿sí? Y se ve aumentado. Por ejemplo, nosotros vemos que los pacientes con ansiedad tienen muy elevado un sistema que se llama sistema interoceptivo, ¿sí? Uh -huh. Y tienen una preocupación, es como que su mirada, su foco atencional recae sobre su cuerpo, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos estas sensaciones de parestesias, el paciente siente que le cosquillea, siente que, ¿sí? No se siente, ¿sí? Entonces, aquí viene. Estos son los criterios para entender si es que nosotros estamos con un cuadro de ansiedad. Primero, entender que son sumamente prevalentes, ¿sí? Los estudios de prevalencia del National Institute of Mental Health de los Estados Unidos hablan que un 30% de la población de los Estados Unidos tiene un trastorno ligado a la ansiedad, ¿sí? Entonces, el criterio, Bastante gente. excesivo o no, se considera que el grado de ansiedad es experimentado, es desproporcionado con respecto a las circunstancias vitales. A ver, es normal en esta situación de pandemia, si nosotros tenemos una persona fallecida, ¿sí? Que estemos ansiosos, ¿sí? Porque la ansiedad permite esa cuestión de adaptación, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Digamos que no existe ningún estímulo identificable y el sujeto sufre por algo que ni siquiera ha ocurrido, ¿sí? Tiene trabajo y está constantemente pensando voy a perder el trabajo, ¿sí? Entonces esto hace que incremente el segundo criterio, que es el criterio de la intensidad. Es decir, cuánto malestar tiene el paciente en primera persona. Otra cosa que identifica el miedo con respecto a la ansiedad, ¿sí? Es la duración o la cronicidad, ¿sí? Si es que la reacción de ansiedad persiste, pese a que ya han pasado las circunstancias en las que estábamos en peligro, si es que esa reacción persiste, nosotros ya hablamos de cronicidad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los trastornos de ansiedad son sumamente duraderos y sumamente crónicos, ¿sí? Y, por lo tanto, viene el otro criterio, deterioro, ¿sí? ¿Cómo me está deteriorando mi vida social, mi vida laboral, mi vida educativa?
mi salud, ¿sí? Porque voy a poner un síntoma que es muy molestoso en el tema de la ansiedad, el sueño, ¿sí? Sí, justo, ¿Qué justo, pasa si Iván, una me acabas de persona no? meter la, Uh -huh. me acabas de leer la mente. Un poco Lilian nos pregunta justo eso, ¿no? El tema de pérdida del sueño, ¿qué es? ¿Por qué se da? Entonces, chévere, Iván, te dejo nuevamente con la explicación. Perfecto, perfecto, gracias. Eh, como los pacientes, esto se ha estudiado, el grupo de Boston empezó a estudiar esta hiperreacción o esta hiperactivación que tiene el sistema nervioso autónomo simpático, ¿sí? Y se ve una cierta vulnerabilidad en la desactivación de este sistema nervioso simpático por parte del sistema nervioso autónomo parasimpático. Esto hace que los pacientes, como yo les decía anteriormente, tengan una mayor conciencia interoceptiva, sientan con mayor intensidad una tensión muscular, una falta de aire, que esté palpitando su corazón, las reacciones de incomodidad y nerviosismo. Y esto hace que el paciente en esa activación que yo les dije, preocupación que nace de la corteza prefrontal, ¿sí? Haga que el sistema se ponga en alerta todo el tiempo. Entonces, aumenta el cortisol plasmático libre y el paciente no va a poder dormir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente estas manifestaciones lo ponen al paciente en una situación de peligro que no está ocurriendo. Y cuando nosotros decíamos, ok, es normal, por ejemplo, si nosotros tenemos en este momento un temblor, ponernos ansiosos, vamos a dormir intranquilos, ¿sí? Pero es como que la persona con ansiedad, este nerviosismo y esta incomodidad, no la suelta. Y genera una de los mayores síntomas de pérdida de esto es justamente el tema del sueño. Y aquí viene acompañado con otro proceso, ¿sí? El paciente, como tiene esta cuestión de malestar percibido, va a también a tener problemas en la cuestión de la sexualidad, ¿sí? Porque va a vivenciar también como un tema de peligro, sobre todo en los pacientes con trastornos de ansiedad generalizada y los pacientes con trastorno de pánico, ¿sí? Pueden ver afectada su vida sexual. Y a menor descanso, muy bien, también tenemos nosotros otro efecto. La salud cardiovascular se va a ver resentida, ¿sí? Es más, se ve que los pacientes con trastornos de ansiedad que no están controlados, por ejemplo, tienen mayor riesgo a infecciones víricas, porque el sistema inmune necesita de un proceso de descanso, sobre todo en las fases 3 y 4 del sueño, donde se da una reparación celular somática y no alcanzan ese nivel de profundidad. Entonces, sí se dan cuenta que no solo es una cuestión mental, sino que ya es una cuestión incluso de la salud física, como el trastorno Fisiológica, de ansiedad. claro que sí, claro, o sea, Fisiológica, claro. te afecta completamente la ansiedad. Y nos hacen una pregunta también interesante de Soledad. Dice, tengo mucho miedo al COVID, todo el tiempo pienso en eso, me entero que alguien conocido dio positivo y me entra un miedo único. ¿Sí? Algo que puede ser muy común, Iván, en esta época. En esta época va a ser muy común porque estamos en una situación de peligro real. Ya aquí, ese es a lo que nosotros le vamos a llamar estresor. En este momento tenemos un estresor real que está poniendo en peligro la vida de la humanidad, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Los pacientes que tienen una mayor vulnerabilidad, porque nosotros no hablamos de que el paciente tiene una condición de vulnerabilidad biológica, no todos hacen un trastorno de ansiedad, ¿sí? Es decir, hay una hipersensibilidad de ciertos receptores a nivel central, sobre todo los del locus ceruleus, ¿sí? Que generan una mayor liberación, una hiperactivación y generan mayor noradrenalina. Entonces, va con un estímulo, más una situación de peligro. Y si tenemos una vulnerabilidad, es como que incrementa la posibilidad de padecer un trastorno de ansiedad. Y se pueden asociar después a crisis de ansiedad, ¿sí? Súper, muy interesante, Iván. Alimentos, nos pregunta Lilian, ¿qué alimentos se deben evitar? ¿O hay alguna conexión entre alimentos y el tema de ansiedad? Sí, está estudiado. Yo cuando estaba en la Argentina trabajando o estudiando este tema de la psicoinmunoneuroendocrinología, veíamos que
el tema del consumo de azúcares puede estar asociado a un tema de mayor riesgo de ansiedad. Pero también hay otra cosa. El cortisol, ¿sí? Esta La hormona hormona que del se estrés. libera, la hormona del estrés, la conocida hormona del estrés, tiene una preferencia por la glucosa brutal. Es decir, que por esta cuestión de estar pensando, el paciente está comiendo. Y eso que me preguntaban de que está picando, ¿no? Constantemente esta necesidad de estar generando una conducta también ligada a este proceso de necesidad de mayor glucosa. Gasta mucha glucosa. El punto es el siguiente. El paciente no duerme bien, tiene su salud cardiovascular resentida y digamos que aparte de eso ha dejado de hacer ejercicio porque teme tener un infarto. ¿Sí? Porque si no está descansando bien, siente, esto que les decía, tienen una mayor conciencia interoceptiva, están constantemente preocupados, esta preocupación somática. Y lo que hace es activar conductas que terminan no siendo saludables, ¿sí? Siempre los médicos te van a decir ¿qué es lo recomendable? Una nutrición equilibrada, siempre te van a decir eso, ¿sí? Y siempre te van a decir que el tema del ejercicio es importante, ¿sí? El tema del ejercicio ayuda con la ansiedad. Pero aquí también hay otra cosa. Hay muchos pacientes que por derrotar esta ansiedad se meten en extremo a hacer deportes como para quedar cansados. Pero se da el efecto, cuando están más cansados, los pacientes que tienen un trastorno de ansiedad y empezaron con este sistema no van a descansar adecuadamente. ¿Sí? Entonces, por ese lado va la pregunta. ¿Sí? Ahora, ¿qué otras estrategias o alternativas nos recomienda, Iván? Bueno, sabemos que la principal siempre va a ser visitar un profesional de la salud mental. Esa siempre va a ser Sí. la mejor y la más importante. Ahora, ¿alguna de otras estrategias que nos puedas recomendar que sean prácticas? Decías tú el tema de tal vez del ejercicio, no sé, algún tema Sí, de sí, sí, respiraciones, no sé. el tema del ejercicio, por ejemplo, todo lo que se llama higiene del sueño, ¿no? Que el paciente escoja una determinada hora para dormir, ¿sí? Que no consuma alimentos muy de noche, que también pueden activar esta conciencia interoceptiva y pueden llevar al paciente a generar todo este circuito de la preocupación, ¿sí? Porque nosotros si comemos muy tarde vamos a activar al sistema para quemar esas calorías, ¿sí? Probablemente los pacientes eh, se beneficien de un tema de respirar, ¿sí? Hay muchas técnicas de respiración que ustedes pueden encontrar que están a disposición. ¿Qué es más? Son técnicas que también utilizamos en el tema de la terapia, ¿sí? Porque una respiración controlada, ¿sí? Una respiración profunda y controlada puede hacer que nosotros desactivemos esta cuestión del sistema nervioso autónomo simpático y permitamos que el sistema nervioso parasimpático empiece a hacer su acción, ¿sí? Ahora, esto no va a calmar si es que una persona tiene un trastorno de ansiedad. O sea, lastimosamente, el tratamiento es un tratamiento psicológico y en algunos casos, en los casos más graves, un tratamiento farmacológico, psicofarmacológico. Ok, y vamos a ver, Iván, sabes que aquí te cuento en confianza, ¿no es cierto? Sabes que no estoy como muy de acuerdo en la palabra psicólogo clínico. Uh Y, -huh. y te digo por qué. Porque clínico asociamos muchas veces con clínica, ¿no? Asociamos con hospital, con trastorno. Pero vivimos en una época donde estamos, tú decías algo muy común, el tema del COVID, el tema del confinamiento, el tema emocional también se viene un poco a afectar. Eh, entonces, ¿qué les diría a esas personas, Iván? O sea, el psicólogo te puede ayudar, no necesariamente es que tenga un trastorno de ansiedad como para poder visitar un psicólogo y poderme sentirme mejor. Entonces, esa opinión quisiera que nos des, Iván, de qué tan recomendable es visitar un psicólogo. O sea, y no tanto por un trastorno, sino ya porque me quiero sentir mejor, básicamente. Bueno, si uno pasa por eso, se va a beneficiar, porque el tema de la psicología es el tema de la relación humana, ¿no? Y el trabajar nuestros conflictos o nuestras
situaciones más personales nos van a ayudar. Lo que sí quiero dejar en claro es que si tenemos un trastorno, no dejemos pasar el tiempo, consultemos un profesional que sepa de los trastornos, un profesional que pueda ayudarnos a hacer algo, ¿sí? Y cuando tú me decías qué es lo que podemos hacer, preguntarnos nosotros mismos o preguntar a los que nos rodean si el miedo o esta ansiedad que yo estoy teniendo parte de algún razonamiento erróneo, por ejemplo, ¿sí? O alguna potencial amenaza que no está en este momento. También reconocer las falsas alarmas de nuestro cuerpo, ¿sí? En una amplia gama de situaciones, porque muchas veces los pacientes que tienen un trastorno de ansiedad en general gastan mucho en la cuestión de los médicos, ¿sí? Porque piensan que tienen algún tema de enfermedad. Es más, hay asociaciones, por ejemplo, de los temas de los dolores crónicos, como en las condiciones de fibromialgia, ¿sí? En la que los pacientes también desarrollan un trastorno de ansiedad comórbido. Por eso, para mí es importante eso. Uno. Y dos, también trabajar nuestras situaciones. O sea, si vemos que hay una situación que nos sobrepasa, yo creo que ya estamos en otra época en donde nosotros podemos ser responsables con el tema de nuestra salud mental, ¿sí? Ujú. No Eso es hacer que las importante, Iván. cosas se compliquen. Eso es importante, Ujú. Iván. Yo quisiera recalcar también el tema de visitar un profesional mental calificado, ¿no? Y lastimosamente, porque me he venido viendo los dos mundos, pero hay muchas personas que ofrecen su servicio de salud mental sin tener las cualificaciones necesarias para hacerlo. Entonces, hay este mundo de la PNL, del coaching, que si bien no estoy en contra porque creo que hay unas herramientas muy buenas, pero ya el tema personal, el tema de manejar ciertas emociones como la ansiedad, el miedo, creo que o recomendamos más bien, que vayan a un profesional cualificado para ello. ¿Sí? Ujú. Esa es una recomendación que hago y por eso es que yo estoy invitando a profesionales, ¿no es cierto?, que les pueden dar esa guía para que lo puedan hacer. Ahora, Iván, rápidamente, me imagino que hay personas que se preguntan, ¿no? ¿Y cómo es una sesión? ¿Cómo un psicólogo me puede ayudar dentro de una terapia? No sé si nos puedes comentar rápidamente cómo es el proceso este de terapia. Bueno, en el modelo que yo manejo, nosotros vamos a entender primero el tema de cómo se ven afectados los circuitos cerebrales en las determinadas patologías, ¿sí? No hacemos una intervención libre en este modelo, hacemos una intervención de acuerdo a el patrón o el tema del perfil, ¿sí? Psicopatológico del paciente. Con respecto a estos trastornos de ansiedad, se trabaja mucho el tema de miedos y se va a ver si es que el paciente tiene esquemas de vulnerabilidad, sobre todo a nivel de sus recursos de memoria de infancia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, se trabaja sobre esos esquemas de vulnerabilidad. Sin embargo, un proceso psicológico va a requerir, ¿sí?, de una determinada habilidad, ¿sí? Tanto del terapeuta como del paciente, para entrar en una cuestión de empirismo colaborativo. Es decir, el paciente tiene, ¿sí?, que interesarse por su proceso mental. Ahí se puede construir algo. Sin eso, sin el establecimiento de lo que nosotros conocemos como alianza terapéutica, nosotros no podemos hacer nada. Claro, ¿Sí? uh-huh, claro. Porque es conocer y el tratamiento es paciente a paciente. Sin embargo, como te digo, en este modelo, que es el que yo practico, que es el que estoy estudiando, que es el que estoy todo el tiempo trabajándolo, nosotros hacemos intervenciones específicas, ¿sí?, que ayudan al paciente. Sobre todo, lo primero que hacemos con trastornos de ansiedad es trabajar sobre este tema de las reacciones periféricas de ansiedad, ¿sí? Sobre estas cuestiones, primero el insomnio, sobre todo el control, por ejemplo, el tema de la taquicardia, ¿sí? Empezar con cosas muy puntuales para entrar después a cosas más profundas. Uh-huh. Súper, súper, súper interesante lo que nos cuentas, Iván. Eh, todo eso creo que es importante, ¿no? Quiero recalcarle del tema de aceptar, ¿no? De identificar que tienes un problema tal vez y la disposición que tienes con tu compromiso
con tu salud mental es lo importante, ¿no? Si no partes de eso, pues nadie en el mundo te va a ayudar, ¿no? Nada, nada ni nadie te van a poder ayudar. Así que Exactamente. es momento de invertir, ¿no? Sí, A veces pensamos, ¿no? Como veía justo un post ayer, ¿no? Que te decía, ¿no? Te duele la muela, te vas al dentista, ¿no es cierto? O sea, ni lo dudas, ni lo dudas, ¿no? Necesitas un tema de una asesoría contable, pues te va al contador inmediatamente, pero cuando tienes problemas emocionales, tienes ansiedad, pues conversas con la vecina, lees el test, eh, vas a dar un curso, te das las 10.000 vueltas y luego al final llegas al tema del psicólogo, ¿no? Y lo importante es que sepas que hay alguien ahí, que hay ciencia detrás de todo esto y que hay un método, ¿no? Como tú decías, hay un método que te puede ayudar enormemente. Así que, exacto. Sí, sí. dime algo más, claro, sí, sí, Iván. Sí, no, y también algo que quiero aclarar, hay muchos estudios que las personas que se interesan en esto pueden encontrar, incluso el tema de la ansiedad materna, por ejemplo, cómo puede pasar y modificar el perfil a una mujer que está embarazada a su hijo, ¿no? Cómo también puede afectar el entorno neuroendocrino fetal del niño que está por nacer y generarle una vulnerabilidad también para estos temas de ansiedad. Las personas con ansiedad, por ejemplo, ante un evento traumático, también pueden tener una mayor vulnerabilidad a desarrollar un trastorno por estrés postraumático que es mucho más complicado de manejo. Entonces, Claro, tener en cuenta estas cosas, ¿no es cierto? Tener en cuenta que la salud mental no es una cuestión aislada, que más bien tiene que ver mucho con nuestra calidad de vida y tiene que ver mucho con nuestra salud en general. perfecto, sí. Muy bien, Iván. Gracias, Dora. La pregunta final, Iván. ¿Cómo te contactan las personas que que quisieran hacerte alguna pregunta o quisieran hacer terapia contigo? No sé si nos puedes comentar cómo trabajas, dónde te pueden encontrar. No hay mucho misterio, que me escriben al número de teléfono y allí organizamos todo. No sé, después te lo A ver, paso para que tú lo dejes o a te ver, lo paso le ahorita, voy a no sé. poner de una vez en comentarios. ¿Te parece? ¿Tu número, Iván, cuál es? Ya, el 099 A ver, o sea, sería 860 5, perdón, sería 593, ¿no? Para 593, Ecuador. 9, sí, 9, 099 860 ya, 5332. 5332. Bueno, Iván Cadena. Entonces yo les pongo aquí su número telefónico. Igual, igual te puse una etiqueta para que la gente pueda entrar a tu perfil, te pueda ver, te pueda mandar mensajes. Entonces, eso, Incluso Iván. también al mail si es que quieres también. Claro, a ver, tu mail es Psico, con ya, a ver, psico. si quieres te lo pongo en el, espérame Pablo, O lo porque podemos poner, igual queda. Psico, oncoquer, psico oncoquer, a ver, déjame ver si es que lo puedo copiar. ahí te lo mandé. Ya, ok, Ah, entonces para que lo... les voy a poner para que le puedan escribir Iván. Y Iván, Iván también conoce mucho del tema farmacológico también, entonces también le pueden preguntar, ¿no? A veces, como decía, a veces es necesario combinar eh, el tema farmacológico con el tema de tratamiento, ¿no? Para casos un poco más difíciles. Entonces, ahí está el mail y el número de Iván. Eso sería todo. Yo te quiero agradecer. Bueno, Claudio nos dice excelente expositor. Gracias por compartir sus conocimientos. Por ahí dice hermoso mi premio Iván. Muy bien. Entonces, les quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes. Gracias, Iván. Ha sido una charla fantástica. Te quiero agradecer por estos espacios y te quiero comprometer también para hablar de otros temas bastante interesantes. Así que eso sería todo. No sé si quieres dar Gracias palabras Pablo finales, por la Iván. invitación. Sí, no, gracias por la invitación y gracias por esto, porque también tenemos una responsabilidad social, como decías, el tema de dar o divulgar, ¿no? El tema del conocimiento científico y ayudar a entender a la gente lo importante que es la salud mental y ponernos en marcha sobre eso para tener una mejor calidad de vida. Gracias, Pablo, la invitación, realmente lo he disfrutado mucho. Excelente, gracias. Hasta luego con todo. Chao.